Ya, chiquillos, muy buenos días. Hoy día vamos a terminar con lo que son ya las conexiones trifásicas balanceadas, terminando con lo que es la conexión delta-delta balanceada. Ya, yo creo que vamos a empezar a ir un tanto más rápido para alcanzar a explicar las dos y ojalá poder hacer un ejercicio, debido a que el análisis en todas las conexiones es muy similar. ¿Ya? Entonces, recuerden que siempre el objetivo que nosotros tenemos acá es determinar cuáles son las corrientes de línea. ¿Ya? Siempre nosotros tenemos que determinar cuáles son las corrientes de línea y en ese caso también tenemos que determinar las corrientes de fase, que en algunos casos van a ser igual la corriente de línea y la corriente de fase, en otros casos vamos a tener que calcularlas, ¿ya? Y en otros casos también, como es el que tenemos acá, también podemos tener de que el voltaje de fase, perdón, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿ya? Que es el caso que tenemos acá. Entonces, en este caso, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿ya? Esto es en la conexión delta-delta balanceada. Por lo tanto, vamos a tener B sub AB, B sub BC y B sub CA, ¿ya? Que nosotros les vamos a llamar como el voltaje de fase, voltaje de fase, voltaje de fase, y siempre consideramos como un primer momento la secuencia ABC positiva. Entonces, menos 120, y en el otro me parece que estábamos usando menos 240. Sí, menos 240, para ser consecuente con lo que hemos venido haciendo, ¿ya? En algunos libros, y en el libro particular que nosotros utilizamos, se utiliza 0 grados, menos 120 y más 120, ¿ya? Que en realidad no cambia para nada el análisis, los resultados no cambian nada, solamente que lo pone 0, menos 120, más 120. Nosotros hemos estado trabajando todas estas clases con 0, menos 120 y menos 240. Por eso yo me mantengo con el menos 240. Pero poner más 120 es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si tenemos nuestro voltaje de fase, ¿cómo podríamos calcular cuánto es, por ejemplo, la corriente que estaría circulando por la impedancia Z delta 1? O sea, ¿cuánto sería la corriente I sub AB? ¿Cómo podríamos Se calcular atrasa, esa corriente? ¿Cómo? se atrasa. No, no, pero ¿cuál sería el valor? ¿Cómo podríamos calcular nosotros esta corriente? Esta corriente sería lo mismo que decir el voltaje entre el punto A mayúscula y B mayúscula dividido por el valor de la impedancia, ¿cierto? Ahora, el voltaje que nosotros tenemos entre el punto A mayúscula y el punto B mayúscula es el mismo que nosotros tenemos entre el punto A mayúscula, o sea, A minúscula y B minúscula, ¿ya? O sea, directamente la corriente de fase, en este caso la corriente de fase I sub AB, y la B está media rara, ahí, la corriente I sub AB va a ser el valor de la fuente, o sea, el voltaje de fase o el voltaje de línea, acá en este caso son lo mismo, dividido por la impedancia. El mismo caso, si nosotros quisiéramos calcular la corriente I sub BC, la corriente I sub BC va a ser el voltaje BC dividido por la impedancia, y la corriente I sub CA va a ser igual a la fuente CA dividido por la impedancia. Fíjense que acá las impedancias nosotros las tenemos nombradas como 1, 2 o 3, en cambio abajo no aparecen nombradas. Eso es porque en realidad 1, 2 o 3 nosotros lo anotamos para saber cuál es cuál, pero en cuanto a su valor son lo mismo, ¿ya? Son exactamente el mismo valor, es lo mismo que venimos viendo ahora. ¿Por qué? Porque es un sistema balanceado. Entonces, sí o sí, si hablamos de un sistema balanceado, tanto la fuente como las cargas tienen que estar completamente balanceadas, ¿ok? Entonces, de esa forma, en una conexión delta-delta balanceada, nosotros vamos a poder encontrar las corrientes de fase directamente
el voltaje de la fuente, que en este caso puede ser el voltaje de fase o el voltaje entre el punto A y B, C o A o B o C, dividido por la impedancia. Pero ahora tenemos que encontrar cuáles son las corrientes de línea, ¿ya? O sea, tenemos que encontrar cuánto es la corriente I sub A. ¿Cómo podríamos encontrar esta corriente I sub A? Nosotros podemos hacer una ley de Kirchhoff de corriente en ese punto. Le vamos a poner aquí punto 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el valor de I sub AB y tenemos el valor de I sub CA. Y solamente nos faltaría determinar cuánto es el valor de I sub A. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, vamos a tener que dos corrientes que están entrando, sería I sub A más I sub CA, y vamos a tener una corriente que está entrando, que es I sub AB. Si despejamos para dejar solamente I sub A en un lado de la ecuación, I sub A va a ser igual a I sub AB menos I sub CA. ¿Ya? Y este resultado nosotros ya lo revisamos. Recordemos que cuando estábamos viendo la carga estrella delta balanceada, ya revisamos que I sub AB menos I sub AC, vimos el análisis y finalmente nos quedaba que I sub A era igual a I sub AB raíz de 3, y esta vez atrasaba en menos 30 grados. ¿Ya? Entonces, como ya hicimos ese análisis, no lo vamos a volver a realizar, simplemente vamos a decir que en este caso, I sub A va a ser igual a raíz de 3 por I sub AB y por un ángulo de menos 30 grados. Esto está en amperes. ¿Ok? Para poder calcular cuánto serían el resto de las corrientes, o sea, cuánto sería I sub B, nosotros tendríamos que hacer aquí una ley de Kirchhoff y para I sub C ahí. ¿Ya? Esto sería en 1, aquí tendríamos que trabajarlo en 2 y en 3. Entonces, en este caso, vamos a tener, para el caso de 2, I sub B más I sub BA, I sub AB, perdón, I sub AB es igual a I sub BC. Y esto va a implicar lo mismo, I sub B es igual a I sub BC menos I sub AB, y finalmente la corriente en la línea B nos queda raíz de 3, I sub BC menos 30. Profe, Dígame. ahí no es menos 150 el ángulo. No, mira, buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no es menos 150? Porque fíjate que el desfase que ocurre, perdón, el desfase del que nosotros hablamos está ahí. Y aquí está el ángulo que va a tener la corriente, que en este caso debería ser el menos 120. Entonces, al momento de yo calcular I sub B, a mí debiese aparecer ese ángulo, ¿ya? Pero el ángulo de... Fíjate que es lo mismo que nosotros que hicimos acá. Ya, aquí le incluimos el ángulo, ya. Aquí entonces, aquí en donde tenemos el error. Aquí deberíamos tener... O no necesariamente. A ver, para que esto quede claro, ¿qué ocurre? Si yo quisiera hacer el cálculo para llegar, por ejemplo, nosotros hicimos un cálculo acá. Si nosotros quisiéramos, fíjense, aquí nosotros hicimos el cálculo y todos tienen un desfase de menos 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta corriente están incluidos los ángulos de 0, menos 120 y menos 240. Entonces ahí yo tengo la magnitud y tengo el ángulo. Y tengo ese ángulo de 30 porque al juntar los ángulos yo los tengo que sumar y ahí obtengo el desfase. ¿Ya? Para que quede más claro, vamos a ponerle acá. I sub A, en este caso, sería raíz de 3 por I sub AB. Recuerden que I sub AB está escrito más en negrita porque también es un fasor, ángulo de menos 30. Esto es lo mismo que yo diga I sub A raíz de 3. Por un lado vamos a tener la
magnitud de I sub AB, I sub AB, lo voy a dejar entre paréntesis, ángulo de, en este caso, I sub AB tenía un ángulo de, acá lo tenemos, 13,43. 13,43. Y eso, yo le agrego el desfase de 30 grados. Entonces, acá tengo los dos ángulos. ¿Ya? Entonces, efectivamente, para no generar complicaciones, acá debería haber en todos un menos 30. Menos 30 grados, menos 30 grados. ¿Ya? ¿Qué aclara cuál es la diferencia de lo que acabamos de hacer y por qué aparecen todos un menos 30? Sí, profe. Porque la secuencia viene implícita en las corrientes de fase. ¿Ya? Por eso nosotros anotamos todo como un 30, y lo que cambia, fíjense, lo que cambia acá es la corriente por la que va a estar multiplicado ese menos 30. Y al cambiar esa corriente, naturalmente, como todas las corrientes tienen un ángulo distinto, va a cambiar también el ángulo final. Y en el caso de 3, tendríamos I sub C, más, estaría entrando también I sub BC, es igual I sub CA. Aquí nos vamos a saltar un poco para decir que I sub C es igual a raíz de 3. Aquí vuelve a cambiar la corriente CA, ángulo de menos 30 grados en amperes. Y de esa forma, nosotros entonces calculamos cuántos son las corrientes de fase y también calculamos cuántos son las corrientes de línea. Entonces, en una conexión delta-delta balanceada, nosotros tenemos corrientes de fases diferentes, pero el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Por lo tanto, el análisis de todas formas se hace un tanto más sencillo. ¿Hay alguna duda, chiquillos? No. No, profe. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Inmediatamente. Ejercicio. Entonces nos dicen que una carga balanceada, conectada en delta y con impedancia (20 menos J15 ohm), se conecta con un generador conectado en delta con secuencia positiva B sub AB es igual a 330, ángulo de 0 grados en vol. Calcular las corrientes de las cargas y las corrientes de línea. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio. Muchas veces en estos ejercicios, como les comentaba en la clase anterior, no nos van a dar el dibujo, nos van a decir el tipo de conexión que hay. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar este mismo dibujo, dado que nos están diciendo que es una conexión delta-delta balanceada. Entonces, utilizamos este mismo dibujo, pero ahora le cambiamos el valor de las fuentes. ¿Ya? Porque ahora nos están dando el valor de las fuentes y también nos están dando el valor de las impedancias. Entonces nos están diciendo que esto es 330, ángulo de 0 volt, y nos están diciendo que está en secuencia positiva. Por lo tanto, este tiene que ser 330, ángulo de menos 120 volt, y este tiene que ser 330,
ángulo de menos 240 volt. Mientras que las impedancias son 20 menos J15. 20 menos J15 ohm, 20 menos J15 ohm y 20 menos J15 ohm. Entonces, ese es el circuito que nosotros tenemos que encontrar las corrientes de carga y tenemos que encontrar las corrientes de fase, haciendo el mismo análisis que habíamos hecho previamente. Entonces, lo primero que a nosotros nos conviene hacer es decir, a ver, tenemos nuestra impedancia en delta, que es 20 menos J15 ohm. Yo les recomiendo que esta impedancia, que es un número complejo, pero que está en la forma binomial o en la forma rectangular, la pasen inmediatamente a la forma de magnitud-ángulo, ¿ya? Porque así va a ser mucho más fácil después poder trabajar incluso con una calculadora más sencilla. Para poder pasarla a la magnitud-ángulo, tendríamos que encontrar la magnitud, que sería ambos números elevados al cuadrado sumados, y eso bajo raíz. Y para encontrar cuánto es el ángulo, es la arcotangente de la parte imaginaria con la parte real. Recuerden que tenemos que fijarnos también en qué cuadrante estamos para poder tener claridad de cuál es el ángulo. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos 25 ángulo de menos 36,57 grados en ohm. Esa sería la impedancia. Entonces, con esa impedancia, nosotros vamos a poder calcular de manera rápida cuánto es la corriente I sub AB. Porque la corriente I sub AB va a ser el voltaje A sub B dividido por la impedancia. O sea, va a ser 330 ángulo de 0 dividido por 25 ángulo de menos 36,57. Finalmente, la corriente I sub AB nos va a quedar 13,2 ángulo de 36,57 grados. ¿Ya? Rápidamente, la corriente que circula por aquí va a ser igual al voltaje que está recibiendo esa fase, que sería el voltaje entre A y B, tanto A y B minúscula como A y B mayúscula, y dividido por la impedancia, que ya logramos calcularla rápidamente en cuanto a su magnitud y fase. Teniendo esto, nosotros sabemos que rápidamente la corriente I sub BC, y vamos a poder calcular la corriente I sub CA, porque van a ser la misma magnitud, pero ¿en cuánto deberían estar desfasadas cada una de estas corrientes? ¿En cuánto deberían estar desfasadas las corrientes entre sí? En menos 130 y en menos... No, menos 120 y en menos 240. Exactamente, menos 120 y menos 240. Entonces tendríamos aquí menos 83,13. No sería 13, sería 43. Y este sería, y no, creo que no tengo calculadora. Ah, pero tengo aquí el celular, no traje la calculadora. Entonces sería 36,57 menos 240. Tendríamos menos 203,43. Y ahí habríamos obtenido directamente las corrientes de fase. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos quedaría entonces obtener? ¿Cuáles son las corrientes de línea? Entonces vamos a tener I sub A, I sub B e I sub C. Entonces, I sub A, ya vimos en el análisis anterior que va a ser raíz de 3 por I sub AB y un desfase de 30 grados. En el caso de I sub B, I sub BC
menos 30 grados, perdón, menos 30 grados, e sub c, raíz de 3, y sub ca, menos 30 grados. Entonces, haciendo el cálculo, raíz de 3 nos quedaría 22,86, y el ángulo nos quedaría 6,57, esto en amperes. Acá nos quedaría también 22,86, menos 30 sería menos 113,43 en amperes, y nuevamente 22,86, aquí nos quedaría menos 233,43, y también en amperes. Y ahí estaríamos ok. Ahí habríamos encontrado las corrientes de fase, que serían I sub AB, I sub BC e I sub CA, y las corrientes de línea I sub A, I sub B e I sub C, ¿ya? En estos ejercicios nos van a solicitar por ahora solamente encontrar lo que es las corrientes de línea, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No. Perfecto, entonces vamos a pasar a la última conexión que nos queda, que sería la conexión, en este caso nos queda la conexión delta estrella balanceada. Sería la última conexión que tendríamos que revisar. Entonces yo voy a copiar este mismo dibujo, pero después le voy a cambiar el delta por una estrella. No te muevas. Acá, ya. Entonces aquí nosotros deberíamos tener una estrella. Voy a borrar esto acá. Ya. Entonces deberíamos acá tener una estrella. Vamos a tener una impedancia acá. Vamos a tener otra impedancia acá. Y vamos a tener otra impedancia acá. Ahí. No quedaron tan feos los dibujos como originalmente yo pensé que iban a quedar. Entonces, este va a ser el punto B, este va a ser el punto C, Z estrella, Z estrella, Z estrella. ¿Ya? Ahí estaríamos. Entonces, intenten ustedes tratar de guiar un poco cuánto debería ser el análisis. Entonces, partemos siempre de la base. Aquí tengo que cambiar. No, estamos bien. Entonces, partamos de la base siempre de que tenemos los mismos voltajes iniciales que tenemos acá, estos que tenemos acá, copiar, estos que tenemos acá. Entonces, en base a esos voltajes que están ahí, ¿cuál va a ser el voltaje entre A mayúscula y B minúscula? O dicho de otra forma, ¿cuánto va a ser el voltaje entre A y B? Que sería entre este punto y este punto. ¿Cuál sería ese voltaje? La corriente I sub A por las impedancias. No, pero La suma de impedancias. no nos metamos todavía en las, ¿cómo se llama? No nos metamos todavía en las impedancias o en la corriente. Si yo quiero ver qué voltaje tengo entre este punto y este punto, yo lo que tengo que hacer es mirar hacia la izquierda y decir, a ver, este punto A mayúscula es el mismo punto que A minúscula.
y este punto B mayúscula es el mismo punto de B minúscula. Entonces, entre esos terminales, que es el voltaje entre la línea A y el voltaje entre la línea B, ¿qué voltaje tengo yo? Ah, el voltaje de fase sin desfase, el de 0 grados. Eso sería el voltaje de fase. No existe el voltaje de fase con desfase. Está el voltaje de Ah, ese. fase y el voltaje de línea que se desfasa respecto al voltaje de fase. Ah, ya, vale, Ya, perfecto. porque si no ahí el uso del lenguaje puede llevar a una confusión. Sobre todo a veces cuando uno está haciendo una prueba y está medio apurado. Entonces, en este caso, fíjense que los voltajes de línea van a ser igual a los voltajes de fase también. Voltaje de fase igual al voltaje de línea. Porque fíjense que el voltaje de fase es la fase AB, en el caso de la conexión delta, y es el mismo voltaje de línea que yo estoy recibiendo en mi carga. ¿Ya? El voltaje entre los puntos A mayúscula y B minúscula. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar encontrar? Vamos a tener que encontrar cuáles van a ser las corrientes de fase y las corrientes de línea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las voy a poder encontrar yo? Vamos a hacer acá una ley de Kirchhoff de voltaje. Ya le vamos a poner acá un 1. Un 1. ¿Ya? Recordemos que, y si hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje, aquí vamos a tener, partamos de acá, estaríamos entrando menos B sub AB, ¿cierto? Después vendría más el voltaje que tenemos en esa impedancia. ¿Cómo lo podríamos expresar? Imagínense que estamos haciendo el método de mallas. ¿Cómo podríamos expresar cuánto es ese voltaje? ¿Qué corriente está pasando por esa impedancia? Y sub A. I sub A. Entonces tendríamos I sub A por la impedancia en estrella. ¿Ya? Después, si seguimos el lazo, pasamos por ahí, pasaríamos ahora por acá. ¿Cómo podríamos expresar el voltaje de esa impedancia? Menos I sub B, por la impedancia. Menos I sub B por la impedancia. Excelente. Sería menos I sub B por la impedancia. Menos I sub B por la impedancia. ¿Ya? ¿Y tenemos algún otro elemento en el lazo? Ninguno. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar nosotros? Tenemos que encontrar cuánto es el valor de las corrientes. Entonces, si nosotros despejamos un poco acá, nos queda I sub A menos I sub B. Esto es factor de ZI, eso es igual a B sub AB. I sub A menos I sub B es igual a B sub AB dividido por el valor de la impedancia. ¿Ya? Esto, por ahora, nos sirve para nosotros poder calcular cuánto es el valor de la corriente de línea. Todavía no podemos, ¿Por qué no? porque nos quedan dos incógnitas, dos variables, dos corrientes. Ya, pero la corriente de línea I sub A se relaciona de alguna forma con la corriente de línea I sub B. Sí, ¿De qué forma se relaciona? que al final lo único que cambia es el ángulo en el que El está ángulo, desplazado. ¿cierto? Por lo tanto, yo podría escribirlos, vamos a escribirlas aquí como si fuesen fasores, porque si no nos confundimos. Ahí. Entonces, tal como dices tú, si hay una diferencia solo de ángulo, yo podría decir que I sub A, I sub B es igual a I sub A, pero multiplicada por un ángulo de menos 120, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Por lo tanto, de esa forma yo voy a poder escribir I sub A menos
I sub A con un desfase de menos 120 grados, eso es igual al voltaje V sub AB dividido por la impedancia. Esto nosotros ya lo hemos estado viendo. Va a ser 1 menos 1 ángulo de menos 120. Es igual al voltaje V sub AB dividido por la impedancia. ¿Y esto no les resulta relativamente familiar? Ya lo veníamos viendo, ¿cierto? Que era cuando al final, después de todo esto, va a volver a aparecer el raíz de 3. ¿Por qué? Porque finalmente I sub A, si yo resuelvo lo que tengo adentro, voy a quedar con 1 más 1/2 y más J raíz de 3 medios. ¿Ya? Y eso es igual a B sub AB dividido por la impedancia. ¿Ya? Por lo tanto, esto implica rápidamente que la corriente I sub A por raíz de 3 por un ángulo de 30 es igual al voltaje V sub AB dividido por la impedancia. De aquí, después de todo este análisis, determinamos que la corriente I sub A, que es finalmente lo que yo quiero determinar, va a ser igual al voltaje de fase, o sea, al voltaje V sub AB. La raíz de 3 pasaría allá dividiendo, sería raíz de 3 por la impedancia. Aquí me quedo medio feito, lo voy a anotar de nuevo. Tendríamos B sub AB, tendríamos abajo raíz de 3, tendríamos la impedancia, y el ángulo de 30 quedaría como menos 30 grados. O sea, aquí tuvimos que trabajar un poquito más para poder obtener cuánto era la corriente de línea, ¿ya? Principalmente también porque, ¿cuál es el tema que se genera acá? El tema que se genera acá es que en el caso de la conexión delta, que es la que tenemos a la izquierda, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿ok? Pero en el caso de la conexión estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿ya? Por lo tanto, ahí se nos genera una complicación adicional en donde nosotros tenemos que poder hacer un análisis un poquito más elaborado, solamente un poco, que fue el que hicimos ahora, ¿ya? Y llegamos a una expresión que venía siendo un tanto diferente de las anteriores, pero que sin embargo no nos genera mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que agregar aquí el neutro. De esa forma, también vamos a decir que I sub B, y vamos a decir también que I sub C es igual al voltaje, en este caso, BC, raíz de 3 por menos 30 amperes, y este sería B sub CA, raíz de 3, también menos 30 amperes. Recuerden que esto aquí ya viene implícito, el desfase de 0, menos 120, menos 240. Profe, Dígame. entonces la corriente siempre se traza en 30 grados respecto al voltaje. En este caso sí. Ojo, respecto al voltaje de la fuente, al voltaje de fase. Sí, sí, el de fase, no el de línea. ¿Ya? Ahora, eh, a diferencia de los otros casos, aparece el raíz de 3 dividiendo. ¿Ya? Ya no está el raíz de 3 multiplicando, sino que ahora aparece dividiendo, pero al voltaje. ¿Ya? Y con ese análisis nos faltaría solamente una, un elemento que nosotros podríamos encontrar, que es el voltaje de fase, pero en la carga.
porque nosotros tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea en la fuente, pero en la carga no ocurre lo mismo, porque el voltaje de fase es el voltaje que tenemos acá, mientras que el voltaje de línea es el voltaje que tenemos ahí. Por lo tanto, nosotros lo que nos queda, y con eso terminaríamos el análisis, es encontrar cuánto van a ser los voltajes de fase. ¿Ya? Pero eso rápidamente nosotros lo podríamos encontrar también haciendo un análisis de las leyes de Kirchhoff, o incluso podríamos encontrar cuánto es el voltaje de fase, o sea, el voltaje entre A sub n, B sub n y C sub n, utilizando esta expresión. ¿Ya? De hecho, voy a mover yo esta expresión un poco acá. ¿Por qué? Porque fíjense que esto va a implicar acá la corriente que está circulando por cada uno de, por cada uno de las impedancias es I sub A, I sub B e I sub C, ¿correcto? Entonces nosotros ya vimos de que el voltaje que yo voy a tener acá en mi carga, o sea, el voltaje que voy a tener entre A sub n, va a ser igual a la corriente que yo tenga en ese elemento, ¿cierto? O sea, a la corriente I sub A multiplicado por la impedancia. ¿Cierto? Eso fue lo que nosotros incluso lo planteamos acá. Pero la corriente, nosotros ya encontramos cuánto es el valor de la corriente. Esto es lo mismo que decir, esto nuevamente lo voy a mover acá para no quedarme sin espacio. El valor de la corriente es, B sub AN, es igual, ya vimos que era B sub AB dividido por raíz de 3 por la impedancia, y esto con un ángulo de menos 30. Que esto sería I sub A, y esto estaría multiplicado por la impedancia. Se me van las impedancias, y me queda que el voltaje entre V sub AN es igual al voltaje V sub AB, o al voltaje de fase, dividido por raíz de 3, y también con un ángulo de menos 30 grados. Está en un volt. De esa misma forma, nosotros podríamos decir que el voltaje V sub Bn y el voltaje V sub Cn, el voltaje V sub Bn, que sería entre este punto y este, también me va a quedar el voltaje V sub Bc dividido por raíz de 3, también un ángulo de menos 30, y aquí estos tienen que quedar como fasores, y el último sería V sub Ca dividido por raíz de 3, dividido por raíz de 3, nuevamente un ángulo de menos 30. Y ahí también encontramos cuánto es el valor de los voltajes de fase de la conexión estrella. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. No, ¿No? ninguna. ¿Todo claro? Súper. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y en base a ese ejemplo vamos a después plantear una especie de tabla resumen, que es la misma que aparece en el libro. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Entonces vamos a tener una carga balanceada, conectada en estrella con una impedancia de fase de 40 más J25 ohm, es alimentada por una fuente en delta
una fuente conectada en delta, balanceada, con secuencia positiva. Consecuencia ABC positiva. ABC positiva. Y tensión de línea de 210 volts. Calcular las corrientes de fase y de línea. En este caso solamente las corrientes de fase, dado que son igual que la corriente de línea. ¿Ya? Nuevamente vamos a tomar este mismo dibujito, copiar, pegar. Entonces, nuestras impedancias tenían un valor de 40 más J25 ohm, 40 más J25 ohm y 40 más J25 ohm. La tensión de línea, ¿cuál sería? Nos dicen que tenemos una tensión de línea de 210 volts. Entonces, la tensión, ojo, que nos pueden decir la tensión de línea, la tensión de fase, recuerden que en la conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, aquí nos están diciendo 210. Como no nos especifican ningún ángulo, yo puedo asumir que es 0, menos 120 y menos 240. Entonces, 0, no, este sería, sí, estoy bien. 210 menos 120, y este sería 210 menos ¿Profe? 240, dígame. ¿Da lo mismo en qué orden uno ponga los desfases? No, no da lo mismo. Buena pregunta. No, no da lo mismo. Que nos digan secuencia ABC positiva, nos están diciendo cuál es el desfase que tenemos que usar. Entonces, la primera fase siempre es la fase A o la fase AB. Fíjate que esto es una forma AB, después nosotros saltamos a BC y después saltamos a CA, porque estamos en secuencia positiva. ¿Ya? Entonces, siempre es la fase A o la fase AB la que lleva el primer desfase de 0. Después la siguiente secuencia, que como es una secuencia ABC positiva, sería la secuencia BC, lleva el desfase de menos 120. Y finalmente, la última fase, que sería la fase CA, lleva los menos 240. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo porque no da lo mismo. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Calcular las corrientes de fase. O sea, calcular cuánto es la corriente que tiene cada una de las impedancias. Entonces, ¿cómo podríamos calcular las corrientes de fase o las corrientes de línea, que finalmente son lo mismo? Tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos acá. Pero acá nosotros, después que hicimos el análisis, encontramos directamente una expresión para poder encontrar cuántas son las corrientes de línea. Entonces vamos a usar esta misma expresión, porque la idea es, si ya hicimos el análisis una vez, no es necesario que lo hagamos de nuevo. Entonces nosotros tenemos que las corrientes de línea son I sub A, B sub AB, raíz de 3, por la impedancia. Entonces, antes de partir con esto, lo mismo que les dije en un comienzo, nos conviene dejar la impedancia, en este caso es impedancia de estrella, como magnitud y ángulo. Entonces, 40 más J25 ohm. Si nosotros lo pasamos a magnitud o ángulo, tenemos
47,17, ángulo de 32 grados. ¿Ya? Entonces, ahora, rápidamente decimos que la corriente de la fase A es igual a B sub AB, que sabemos que es 210, ángulo de 0, ángulo de 0. Esto va a estar dividido por raíz de 3, por la impedancia, que es 47,17, ángulo de 32, y esto también tiene que tener el desfase de menos 30 grados. Por lo tanto, la corriente de línea I sub A, que es igual a la corriente de fase I sub A, ¿qué valor tendría finalmente? ¿Cuánto me queda? 210 dividido por raíz de 3 por 47,17. ¿Tienen por ahí una calculadora? La aplicación. Esa tengo. Voy a buscar. Ya, a ver, veamos si es que el otro día no estaba funcionando muy bien. Veamos si ahora funciona. Ya, súper, acá la tenemos. Entonces dijimos que teníamos 210. Esto dividido por, tenemos que poner acá el raíz, se me pierde la raíz. Acá está. Ojo, pero no te cambies, porque si te cambias, raíz de 3, no te cambies, porque si te cambias hay menos b. Sería multiplicado, el raíz de 3 que estaba multiplicado por 47,17. 47,17. Ahí estaría, ¿cierto? Sí. Y eso nos queda 2,57. Ya, perfecto. Entonces sería 2,57. Y el ángulo, vamos a tener, teníamos un ángulo de 0, un ángulo de desfase de menos 30, y por otro lado tenemos abajo 32. Entonces nos quedaría un ángulo de desfase finalmente de menos 62. Y en base a esa misma corriente, nosotros podríamos calcular rápidamente cuánto es la corriente de fase I sub B y la corriente de fase I sub C. Porque estas tienen exactamente la misma magnitud, porque es un sistema balanceado, pero ahora tienen que cambiar en menos 120. Como este es menos 120, me quedaría menos 182, y este sería menos 240, nos quedaría menos 302 grados. Y ahí habríamos calculado directamente cuántos son las corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea. En este caso no nos pidieron calcular cuánto eran las tensiones de fase en la K. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? No, profe. No. ¿No? Perfecto. Entonces, ya revisamos y vimos un ejemplo de cada una de las conexiones, ¿ya? Que eran 4 tipos de conexiones que habíamos hablado acá. ¿Ya? Entonces, naturalmente en la prueba puede aparecer cualquier tipo de conexión y ustedes tienen que ahí calcular cuántas serían las corrientes de fase o las corrientes de línea, que en algunos casos podrían ser iguales. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda el día miércoles revisar los sistemas desbalanceados. En este caso solo vamos a revisar los sistemas que son desbalanceados en la carga, ¿ya? Y con eso nosotros terminaríamos lo que es la materia para la prueba, ya que es el miércoles de la próxima semana. Entonces, el día miércoles vemos lo que es sistemas desbalanceados en su carga, el día viernes
vamos a hacer ejercicios, ya yo voy a tratar de preparar ejercicios que tengan la misma estructura de la prueba. Si es que no alcanzamos a hacer los ejercicios en esa clase, yo los puedo subir. El lunes de la próxima semana va a ser una clase solamente de dudas o consultas, ya, yo igual voy a estar obviamente conectado a la videollamada todo ese rato, y el miércoles de la semana siguiente sería la prueba, y con eso ya ahí se darían por terminadas naturalmente las clases. Recuerden que el examen está fijado para el miércoles 23 de diciembre, y nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener las notas de presentación lo antes posible, al menos una semana antes van a estar listas, eso es como lo mínimo, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta? No, nada, profe. Profe, yo tengo una duda, pero no es con la clase, es con el video. Ah, ya. Entonces, bueno, si no hay más dudas de la clase, voy ahora a cortar la grabación